Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 17 de agosto, año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy, nosotros nos referimos a Francisco Pagán con condena previa en condiciones muy delicadas de salud. Condenado a muerte por una investigación. Está Francisco Pagán. Y de eso hay plena conciencia en todo lo que motivaron esa situación. Entonces, aprovecho para hablar un poco de la judicialización de la política a propósito de mi columna del pasado domingo. Y hay una situación que debo poner en la palestra para que entonces se pueda debatir adecuadamente. Señores, hay una crisis en la justicia dominicana. Hay un encono en la justicia dominicana y de eso vamos a hablar. Hay mucha inconformidad por situaciones que vulneran la Constitución y la vamos a explicar un poco más adelante. Y ojalá que entonces después tanto el vocero del Consejo del Poder Judicial como la representación legal de un grupo bastante amplio de jueces puedan exponer cada uno sus argumentos. Pero hay una crisis en la justicia dominicana y la vamos a explicar un poco más adelante. Bueno, señores, Francisco Pagán, el ingeniero Francisco Pagán, al momento de conocerse de la medida de coerción, se sabía de la situación sumamente precaria de su salud. No fue algo que apareció después del inicio de un proceso de investigación, sino habían cosas muy claras que estaban tanto en conocimiento del Ministerio Público como fueron puestas en conocimiento del juez que conoció esa medida de coerción. Pero había un ánimo público en el que cualquier conmiseración podía ser mal interpretada. Y la decisión era la de hacer eso, porque ahí se estaba marcando el inicio de todo este proceso que hemos vivido. Y entonces una persona que, como cualquier otra que haya manejado recursos públicos, puede ser investigada sobre cualquier proceso del que haya tenido participación. Eso no es problema. Eso no es problema. Pero qué maldito peligro puede representar para una investigación una persona enferma y en una situación delicada. ¿Qué peligro puede representar que a esa persona
se le establezca un tipo de coerción en el que tiene impedimento de salida del país, en el que tiene que presentarse de manera periódica al mecanismo de control que se establece y que puede estar recibiendo las atenciones médicas que les corresponden sin ninguna dificultad. Sin ninguna dificultad, pero no. Había que hacer eso que se hizo porque si estamos hablando de una asociación de malhechores, de una asociación de funcionarios, entonces este era un funcionario que tenía que estar preso. Tenía que estar preso. Y fíjense que después de haber tomado esas medidas y después de toda la parafernalia que rodeó ese proceso y todo el espectáculo mediático que rodeó ese proceso, resulta que 8 meses después no hubo expediente, no hay expediente. No había expediente. Bueno, se requiere un tiempo más para la investigación. Pero ¿qué impide que esa bendita investigación se lleve a cabo con esas personas en libertad, con algún tipo de restricciones porque están siendo investigadas, pero que no sean privados de su libertad, sobre todo en el caso que se conocía que por lo menos 2 de esas personas tenían situaciones delicadas de salud, y dentro de las situaciones delicadas de salud, la más compleja, la de mayor peligrosidad, es la que atañe a Francisco Pagán. Pero había que trancarlo. Había que trancarlo, ¿por qué? Por lo que voy a explicar un poquito más adelante. Por lo que voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Hay cosas que usted la inicia realizando cuando cuenta con el aplauso de todo lo que usted hace. Pero resulta que las circunstancias van variando y no todo lo que usted hizo en un momento que contó con el aplauso de una parte de la sociedad seguirá contando con el aplauso de una parte de la sociedad. Si se produce una tragedia, esa tragedia va a marcar a los que están involucrados en esa situación de por vida. De por vida. Es decir, cuando esto sea una referencia más adelante, un hecho como ese le andará pidiendo explicaciones. Le andará realmente perturbando, porque no se puede alegar desconocimiento. Se puede alegar desconocimiento, a que mira, complacemos más a la gente, que la gente dice que aquí todo el que va a la justicia se enferma y que entonces se tiene condescendencia, y la gente no quiere condescendencia. La gente lo que quiere es que todo el mundo esté trancado. Vamos a ver, ¿quién es que quiere eso? ¿Y qué condicionamiento se le ha dado a la gente que quiere eso? ¿Y hasta cuándo la gente quiere eso? ¿Hasta cuándo la gente quiere eso? Entonces, ¿quiénes son los responsables de cualquier cosa que ocurra con Pagán? Los que de manera implacable, los que sin ningún tipo de empatía ni de sensibilidad propusieron una medida de coerción de 18 meses, cuando la investigación que le están haciendo a esa persona la pueden realizar sin ningún problema. Sin ningún problema pueden realizar la investigación que se está llevando a cabo con esa persona sin haber cometido ese exceso. Entonces ya veremos posteriormente las consecuencias de eso. Como este tema es conexo,
como este tema es conexo, a propósito del primer año del presidente Luis Abinader, escribí una columna y en la columna uno tiene que resumir las ideas. Hay que resumir las ideas. Y entonces tengo una focalización política del primer año, lo que no es nada malo, porque todos los hechos históricos fueron primero acontecimientos y hechos políticos. Entonces los hechos políticos que van adquiriendo mayor trascendencia en el tiempo se convierten en hechos históricos. Pero no hay ningún hecho histórico que previamente no haya sido político. Y entonces, desde el punto de vista político, le doy un enfoque a ese primer año y dónde estuvo el punto de inflexión que nos ha llevado a extremos como ese, de tener una persona gravemente enferma, con una medida de coerción de 18 meses, con una condena anticipada de 18 meses, sin la menor necesidad. Abusiva totalmente. Abusiva totalmente. Entonces, vamos a ver lo que planteamos aquí. Lo hice en un comentario más amplio, pero aquí está sucinto. En mi columna de este domingo, sobre este primer año de gobierno, del punto de vista político. Entonces, digo lo siguiente en este artículo. El punto de inflexión del gobierno del presidente Luis Abinader en su primer año lo marcó la introducción subrepticia de un paquete de reforma fiscal que exacerbó los ánimos de la población con una administración que no completaba los 2 meses. Y el mandatario reaccionó sacudiéndose de la adversidad con el retiro de las pretensiones impositivas y tratando de trasladar la molestia popular contra el partido que recién había desplazado del poder. Sin ahorro de acrimonia, el mensaje que dirigió a la población para retirar las pretensiones impositivas lo empleó para acusar al Partido de Liberación Dominicana de instaurar un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Y arremetió como un presidente no lo había hecho nunca contra la Cámara de Cuentas, sin reparar en su condición de suprapoder cuyas atribuciones constitucionales han de ser resguardadas. Entonces cito lo que el presidente dijo en esos momentos, un fragmento. Dijo el presidente lo siguiente: el país no olvida que durante muchos años el gobierno fue instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Dijo también lo siguiente el presidente Abinader: esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte del blindaje y sus miembros ya deben haber renunciado. Eso dijo el presidente Abinader. Entonces, en mi artículo digo lo siguiente: entre el rostro afable y bonachón del hombre que un mes atrás había visitado a sus adversarios políticos, solicitándoles colaboración para combatir la pandemia y salvar el año escolar, y el ser enojado que habló el 9 de octubre, había un cambio del cielo a la tierra. Eso marcó el principal accionar del gobierno frente a una población a la que siempre le entretiene el circo y la venganza.
pero que como pudo probarlo amargamente Robespierre, si paralelamente no contiene pan y prosperidad, se revierte sin piedad contra sus propiciadores. Ahí estoy recordando lo que ocurre después de la Revolución Francesa, con toda esa etapa de terror que se vivió, donde la respuesta fue, desde luego, la guillotina. Y fue una respuesta popular que después se revirtió contra sus auspiciadores. Y los guillotinantes o los guilleteros terminaron guillotinados también. Entonces, ese marco, entonces, bueno, lo que siguió poco más de un mes después, es decir, lo que siguió este discurso del presidente Abinader, lo que siguió poco más de un mes después fue desolador para el funcionario de la administración PLDista y para el entorno del presidente Danilo Medina. La justicia independiente había hecho un sorteo y ellos, aparentemente, jugaron todos los números. En horas de la madrugada, el Ministerio Público empezó a romper puertas y a saltar paredes, apresando a excolaboradores de la administración Medina como si se tratara de delincuentes peligrosos y solicitando contra ellos condenas anticipadas en vulneración del principio de presunción de inocencia. Las mediciones, es decir, las encuestas, las mediciones redituaron un beneficio de popularidad para el gobierno y al PLD parecía que le había caído la casa encima. El terror fue tal que antes de verse expuesto a tal escarnio, uno de sus dirigentes optó por entrar al baño de su habitación y darse un tiro en la cabeza. Sin andarse por las ramas con el cuento de actuaciones judiciales independientes, el Departamento de Estado norteamericano contó las cosas como han sido. ¿Qué dijo el Departamento de Estado americano? Cito aquí. Dice lo siguiente el Departamento de Estado en el informe sobre el clima de negocios en la República Dominicana. ¿Qué dice? Lo que cito aquí en este artículo. Al asumir el cargo con promesas audaces de frenar la corrupción, el gobierno arrestó, oígase bien, eso es lo que dice el Departamento de Estado, el gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en corrupción, personas que bajo gobiernos anteriores se habían considerado intocables. Las actuaciones judiciales contra el PLD han continuado una tras otras, pero han parado de redituar popularidad al gobierno y han parado ya de dar popularidad y han parado también de producir deterioro a la marca morada, que primero se plantó en un mínimo del que no bajaba y en los últimos meses se ha ido levantando. En política a veces no se sabe para quién se acciona y entre todos los perjuicios ocasionados al PLD, un gobierno con un panorama económico y social poco halagüeño lo ha identificado claramente como su oposición. Entonces, ese es más o menos el resumen político que hago de este año. Es decir, el hecho de que a los genios que están en la política económica del gobierno se le ocurriera llevar por debajo de la mesa una reforma fiscal en la que planteaban unos impuestos y eso alborotó la población, produjo un cambio en la que parecía que iba a ser la línea del presidente, por lo menos en una etapa. Y esa parecía que iba a haber la línea porque nadie visita al otro en su casa y le va a pedir colaboración y va a hablar con él
afablemente para una semana después decirle ladrón. Es decir, él no tenía planes de decirle ladrón por lo menos tan rápidamente. Porque él es una persona coherente, en plena lucidez. Es que una gente, si yo sé que voy a tener ese conflicto, ¿y cómo yo cojo para la casa de esa gente? No, espérate, yo ahí no voy porque vamos a tener problemas. No, eso no estaba previsto, por lo menos en lo inmediato. Eso lo ocasiona ese hecho y la forma de salir de eso fue lo que tenemos y hemos tenido hasta ahora. Que ellos pretenden que eso se asuma porque somos estúpidos, como que, bueno, mire, hay una actuación independiente, y bueno, tan independiente que responde a la carta. Responde a la carta de quien ha trazado la orientación política. Responde a la carta de quien ha trazado la orientación política, porque en otros aspectos, esa independencia yo no la he visto. Yo no he visto esa independencia con el escándalo de 100 millones de pesos que se repartieron de manera totalmente irregular. Yo no he visto ningún tipo de actuación independiente. Bueno, que hay un casito por aquí, que es inevitable, que de un funcionario que pretendió ultrajar a una dama. Y eso es otra cosa, pero en lo real, esa es la independencia frente a un partido. Frente a un partido. Entonces, eso no es eso. Lo pueden asumir los que están en la misma orientación del discurso del gobierno, pero la sociedad completa no se traga eso. Hay una parte importante de la sociedad que no se traga esa cuestión de esa supuesta independencia, que sabe que todo esto tiene que ver con la política y que todo esto está bastante politizado. Pero bueno, ahí ya ponemos un punto. Porque hay una situación en la judicatura. ¿Qué es lo que está pasando en la justicia dominicana? Bueno, hay un sistema de escalafón judicial y de sistema de provisión de los cargos judiciales. Escalafón judicial y provisión de los cargos judiciales. ¿Qué es esto? Esto es una resolución del Consejo del Poder Judicial. Es la resolución número 001-2021. Ahí está establecido cuál es el criterio para el escalafón judicial y el sistema de provisión de los cargos judiciales. Entonces, ese escalafón es la regla del juego. La sociedad, en base a ese escalafón, le dice a los jueces: yo quiero seguir fortaleciendo la carrera judicial a la que tú te has consagrado. Además de darte ciertas retribuciones económicas que no te van a dar una vida de lujo, pero que te permiten una vida decente, con las cuestiones más elementales encaminadas. Además, entonces, yo te premio por tu capacidad, por tu capacitación, te premio por tus años de servicio, te premio por tu honestidad, te premio por tu desempeño. Entonces, en base a esas reglas, pues buscamos la consagración de una carrera judicial. Y
yo creo que este país ha avanzado mucho en esa parte. Mucho. Aquí hay una cantidad importante de jueces de carrera, de gente que se ha capacitado y que se ha consagrado a su trabajo. ¿Dónde está el problema? En que, bueno, se escoge otro consejo del Poder Judicial y a ese consejo del Poder Judicial no le acomodan las reglas que encontró establecidas. Y tiene el Poder Judicial que cubrir 90 vacancias que hay en la judicatura. Y eso hay que hacerlo en función del reglamento que se dio para esos fines el Consejo del Poder Judicial. Pero ahora está la pretensión de desconocer esa regla y aprobar otra. Bueno, yo creo que de entrada eso viola varios principios constitucionales. Creo que el principio más importante de la Constitución se llama la supremacía. Eso es lo más importante que tiene una Constitución, que algunos le llaman Carta Magna, pero Carta Magna solo la tiene Inglaterra, que es un documento viejísimo, antiguo, y se homologa y se le llama Carta Magna. Pero bueno, la Constitución, su carácter más importante es el de la supremacía. Eso no es otra cosa que lo que nos indica que tenemos un documento fundamental y a ese documento tiene que estar atado todo lo demás que se haga en el orden legal, en el orden jurídico. Es decir, las leyes, los reglamentos, todos tienen que estar sujetos a la supremacía constitucional. Después del principio de la supremacía constitucional, hay un principio que es el de la irretroactividad de las leyes. En nuestra Constitución debe ser el artículo 110. Ese principio establece que solo se legisla para el porvenir. Pero cuando estamos hablando de legislación, no estamos hablando solo de lo que hacen los diputados y los senadores. Estamos hablando de todo lo que se resoluta. Estamos hablando de un decreto que no está por encima de una ley. Estamos hablando de reglas, de disposiciones, de resoluciones, de lo que sea. Nada que se haga puede afectar derechos adquiridos. Nada que se haga. Y si eso se desconoce en el Poder Judicial, imagínese usted, si tenemos un Poder Judicial que el ejemplo que le da a la sociedad es levantarse contra la Constitución, contra la supremacía de la Constitución y incurrir en este tipo de cosas, pues yo creo que ahí tomamos una senda equivocada. Tomamos una senda realmente equivocada. Entonces, por eso es que este asunto, este conflicto, ha llegado ahora al Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad inmensa de jueces. Estamos hablando por una parte de más de 100 jueces. Y de varios gremios, etcétera. Entonces,
ellos han llevado un recurso cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo en el que están planteando que se detenga esto que pretende hacer el Consejo del Poder Judicial, porque el Consejo del Poder Judicial ahora ha anulado esta resolución. Es decir, mira, esta fue la regla de juego que yo encontré. No me gusta o la quiero perfeccionar, pero la medida que ellos están tomando no la perfecciona. Pero bueno, vamos a suponerle buenas intenciones. Yo quiero perfeccionar esto. Sí, perfeccioname lo que a ti te dé la gana. Pero la Constitución te establece claro cómo tú lo puedes perfeccionar y la ley te establece claro cómo tú lo puedes perfeccionar. Ya nada que tú vayas a hacer puede afectar derechos adquiridos en función de esas reglas que tú encontraste ahí. Y que tiene que estar vigente por lo menos durante un año. Ah, no me da la gana de que las 90 vacantes se van a llenar en función de esas reglas, sino que anulo estas reglas y ahora estoy convocando a consultas públicas para establecer unas reglas nuevas. Reglas nuevas que cambian sustancialmente algunas cosas. ¿Qué plantea la regla vigente? Porque esa es la que está vigente, aunque se haya intentado anular. ¿Qué plantea esa regla? Mire, caballero, para usted ser beneficiado por un ascenso en el Poder Judicial, yo tengo que tomar en cuenta su especialización, su tiempo, su desempeño, etcétera. Eso le da a usted 47% de los puntos. No, ahora la capacitación y el desempeño, eso te lo llevo a un 32% de los puntos, te disminuyo eso. ¿Y por qué pretendo sustituir la capacitación? Porque una maestría yo la voy a sustituir por un curso que le puedo dar en un mes. Entonces, ¿eso es avance o retroceso? Eso es retroceso. Eso es retroceso. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que plantean en este recurso cautelar. Bueno, entre otras cosas, los demandantes son jueces de carrera judicial de la República Dominicana. Los citados servidores judiciales siempre han estado interesados en el fortalecimiento de la carrera judicial, pues consideran que el desarrollo y crecimiento de esta es fundamental para que sea impartida una buena y sana administración de justicia. Asimismo, los hoy impetrantes entienden que la labor del juez no se limita a funciones jurisdiccionales, sino que la misma es mucho más amplia e incluye actividades de carácter social en beneficio de la carrera judicial y la colectividad. En ese orden, los hoy impetrantes se encuentran comprometidos con los mejores intereses de la sociedad y siempre han velado por las decisiones y reglamentaciones del Poder Judicial que no afecten los derechos de los funcionarios judiciales ni de sus conciudadanos. En tal sentido, los mismos comprenden que la visión restringida de que los jueces solamente hablan por sentencia no se compadece con el Estado social y democrático de derecho, ya que los servidores judiciales tienen un rol importantísimo en el desarrollo de una justicia efectiva, eficaz y transparente. Por esas razones es que los citados funcionarios judiciales se han motivado para interponer la presente solicitud de medida cautelar, la cual tiene por finalidad suspender de forma inmediata la convocatoria que invita a participar en la consulta pública de la resolución que deroga en su totalidad la resolución 00-2021 que establece el reglamento que organiza el sistema de escalafón judicial y el sistema de provisión de cargos judiciales, por tratarse de un acto que vulnera derechos consolidados a favor de los servidores judiciales y que de forma injustificada implica una regresión en la carrera judicial en perjuicio de la sociedad. Señores, es que si usted ya en el escalafón, por ejemplo, usted estaba
en la posición número 1, en la 2 o a la 3, ¿usted sabe dónde usted puede amanecer con la nueva disposición? En la 150, en la 148, en la 100 tanto. Es decir, que sería elegible para una posición cuando llueva para arriba. Cuando ya usted tiene unos derechos que le permiten tener unas expectativas de ascenso. Entonces, ojalá que el Consejo del Poder Judicial pueda referirse a esta situación, porque lo que yo veo a simple vista y más o menos con la herramienta de la que dispongo en términos de conocimiento de la Constitución, me dice que eso no está bien. Me dice que eso no está bien y que tener un ejemplo así desde la justicia, yo creo que es un daño a la institucionalidad de todo el país, de todo nuestro sistema. Cambio y fuera.